El granjero millonario busca una empleada, pero encuentra una esposa que cambia su destino. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de San Alejo, colocando un halo dorado alrededor de la prometedora granja de Javier. Conocido por su ingenio y su fortuna, este granjero millonario había revolucionado la agricultura sostenible, convirtiendo tierras áridas en un vergel que atraía a curiosos de cada rincón. Pero hoy algo más inquietante se movía en el aire. Javier había decidido que necesitaba ayuda. El anuncio estaba puesto en la ventana del viejo café del pueblo: busco empleada para la granja. Pero lo que no sabía era que esa búsqueda le iba a traer algo más que una simple trabajadora. Clara, una madre soltera con ojos como dos destellos de luz y un pasado oscuro que aún la perseguía, había llegado a San Alejo en busca de un nuevo comienzo. Cuando escuchó del trabajo, su corazón dio un salto. Ella necesitaba el empleo y, aunque dudosa, se presentó a la entrevista con un nudo en la garganta y manos temblorosas. La sensación de vulnerabilidad la abrumaba. La primera frase que oyó al cruzar la puerta de la granja fue la que marcó su vida: «Eres tú la que puede cambiar mi mundo». Javier la miró con una mezcla de curiosidad y admiración, no solo porque su ética de trabajo era palpable, sino porque había algo en su espíritu indomable que lo atrapó. Clara tenía una forma de hacer que cada palabra contara, cada movimiento tuviera peso. Trabajaron juntos en los campos, riendo y hablando sobre semillas que germinan, sobre frutos que nacen. Todo eso los unía, pero un eco de sombras se cernía sobre ellos. El viejo rival de Javier, Lucas, tenía celos desgarradores por el éxito de Javier. Él tramó un plan, buscando desestabilizar la granja, y con ella, a Javier y Clara. Mientras el polvo danzaba alrededor y el viento parecía murmurar advertencias, Clara se sintió cada vez más dividida entre su creciente amor por Javier y los secretos que la perseguían, recuerdos oscuros que amenazaban con salir a la superficie. Una tarde, mientras recogían tomates, el sol se ocultó tras unas nubes osadas. De repente, un estruendo resonó en la granja y un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación de su pasado, ese que había intentado dejar atrás, salió a la luz de la forma más dolorosa posible. Justo cuando sus corazones comenzaban a acercarse, un secreto que no había compartido con Javier amenazaba con separarlos, llenando la atmósfera de una tensión palpable. Javier miró a Clara y una preocupación aguda se instaló en su pecho. Él mismo había luchado con sus miedos, con la idea de abrir su corazón nuevamente. La pregunta flotaba en el aire como un eco en lontananza. ¿Podrían superar las adversidades? Con cada conexión que habían construido, el futuro de ambos pendía de un hilo delgado, a merced de un destino incierto y revelador. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Javier miró a Clara, su expresión cargada de preocupación. Ella tenía la cabeza agachada, sus manos temblorosas jugaban nerviosamente con la tierra en su delantal. Una sombra de duda atravesó sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo, un estruendo diferente atravesó el aire. El ruido provenía de la entrada de la granja. Una figura oscura apareció, destacándose contra la luz del sol que comenzaba a desvanecerse, como una tormenta que se avecinaba. Era Lucas, el rival de Javier, pero no venía solo. Detrás de él, varias personas formaban un grupo imponente, cada una con miradas de desafío. «Javier, me alegra verte en tu granja de ensueño». Lucas gritó, una risa arrogante resonando en su voz. ¿No te gustaría ver qué tan frágil puede ser tu paraíso? El aire se heló. Clara sintió un nudo apretado en su garganta. Lo que pasó a continuación fue tan rápido que apenas lo pudo procesar. Lucas hizo un gesto con la mano y uno de sus acompañantes lanzó un objeto pesado hacia los establos. El cristal estalló en 1000 pedazos y un grito desgarrador llenó el aire. En un instante todos los ojos se volvieron hacia la granja. El humo comenzó a emerger de entre las ruinas del antiguo cobertizo que había sido su refugio. El caos reinó. Javier se movió de inmediato y Clara sintió un impulso feroz de seguirlo, pero sus pies quedaron pegados al suelo. «Clara, ven», gritó él, pero el horror se apoderaba de ella, su mente zumbaba con el eco del grito. No era solo el incendio, era la revelación que la había acechado, ese oscuro secreto volviendo con fuerza. Mientras corría hacia Javier, una imagen se coló en su mente.
Una fotografía en su bolso, una familia rota, miradas de sufrimiento. El fuego ardía más fuerte. Con cada chispa que subía al aire, Clara sentía que su propio pasado se desnudaba ante sus ojos. Y en ese instante lo comprendió todo. Corrió hacia Javier desesperada. No es solo el fuego, yo. Pero antes de que pudiera terminar, la figura de Lucas apareció, esta vez con un destello de amenaza. Quizás deberías decirle la verdad sobre quién eres, Clara, esa madre soltera de la que te has hecho eco. Su voz era como una navaja afilada, cortante y directa. Clara se quedó paralizada. Una sombra de su antiguo yo se proyectó hacia el presente. Pudo ver el pavor en los ojos de Javier, la confusión, la angustia. Ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, la voz quebrándose. Lucas sonrió, satisfecho. Oh, suficiente. Este pequeño pueblo tiene maneras de compartir secretos. ¿No lo sabías? La misma Clara que busca escapar de su pasado. Es en realidad la hija de un criminal buscado. ¿No es irónico? El granjero millonario ahora está enredado con alguien que podría arruinarlo todo en un instante. El aire se tornó pesado. La tensión palpable. Javier sintió la opresión en su pecho mientras miraba a Clara buscando respuestas en su rostro, pero lo que vio fue una mezcla de miedo y duelo. ¿Así que tú eres lo que ellos dicen?, preguntó Javier. Sus palabras hirieron más que el fuego que devoraba la granja. No, no soy lo que dicen. Clara gritó, pero la desesperación en su voz se ahogó en el ruido del fuego. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Clara comprendió que su secreto no solo la involucraba a ella. Ahora, su relación con Javier estaba en peligro, el lazo que comenzaba a formarse se tambaleaba al borde del abismo. Lucas se acercó, la tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. ¿Podría Clara salvar lo que le quedaba de su vida en San Alejo, o se vería obligada a huir de nuevo, dejando detrás a Javier y el sueño que apenas comenzaba a construirse? El futuro parecía más oscuro que el humo que se levantaba en el cielo, y Clara se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Todo lo que había construido estaba al borde de caer, y solo un instante separaba el amor de la traición. Su vida cambió en ese segundo. El aire estaba cargado de tensión. Clara sintió que el tiempo se detuvo mientras Lucas la miraba, disfrutando de cada segundo. La revelación que había hecho retumbaba en su mente. Era cierto lo que decía. No podía permitir que sus miedos dominaran su presente, especialmente ahora que Javier la observaba con tanta confusión y dolor. Pero antes de que pudiera articular una defensa, el sonido impactante de un disparo resonó en el aire, rompiendo el caos instantáneamente. Era como si cada susurro del viento se detuviera y un silencio ensordecedor envolviera la escena. Clara parpadeó aturdida mientras todos en la granja se quedaban paralizados. La mirada de Javier se desvió, una mezcla de horror y protección. Un brutal golpe vibró en su pecho, ese disparo no lo había visto venir. Lucas cayó al suelo, sorprendido, pero no solo él. Clara también quedó impactada al ver que un hombre evadido de la oscuridad se acercaba, un desconocido detrás de Lucas. Tenía un arma y un aire de determinación en su rostro. «La orden es que no lo dejes hablar», gritó, su voz profunda y grave resonando como un eco de condena. Javier, que en un instante había perdido a su rival, ahora miraba atónito, incapaz de entender la súbita transformación del evento. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó mientras el caos se apoderaba de la granja. Clara sintió que su corazón se detenía. Era esto lo que su pasado la había estado persiguiendo. Una oscura sombra que nunca había querido enfrentar. El desconocido se movió rápido, armado y decidido. «No es necesario involucrar a todos en esto», dijo, dirigiéndose a Javier con una calma fría. La multitud que se había formado observaba con miradas ansiosas, murmurando entre sí, llenos de inquietud por la intensa escena. «Clara, aléjate de él», gritó Javier con desesperación en su voz. Pero Clara estaba paralizada, atrapada en un remolino de emociones. Los fragmentos de su vida pasada comenzaban a cobrar sentido. Los murmullos de la gente se mezclaban con el crujido de los alrededores, y el aire parecía denso, cargado de secretos. El desconocido apuntó hacia ella, sus ojos fríos como el acero. «Es hora de que sepas la verdad, Clara. ¿Cuánto tiempo pensabas que podrías esconderte?», un grito surgió del fondo de su ser. La niebla de confusión comenzaba a desvanecerse, revelando lo que había temido. Lucas en el suelo miraba con una mezcla de terror y satisfacción la profunda sonrisa de un hombre que había albergado un secreto propio y que acababa de salir a la luz. «Dímelo, ¿qué estás diciendo?», Clara imploró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero cada ojo en la granja se concentró en el desconocido, que parecía disfrutar de su poder sobre la situación. «Tu padre no solo es un criminal,
Es el líder de una organización que ha estado detrás de la caída de muchas personas, de granjeros como Javier. Y tú podrías tomar su lugar, o tal vez no, quizás simplemente estés aquí para destruir todo lo que tocaste. Las palabras resonaron como un eco aterrador. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era cierto, había estado esperando la oportunidad de salir de su sombra para tropezar con un nuevo destino. Javier se movió hacia ella, su expresión cambiando de confusión a una profunda determinación. No puedes dejar que esto te afecte, Clara. Somos más fuertes que los secretos. Te creo, por favor, no lo olvides. Su mirada era un faro de esperanza en medio del caos, pero el desconocido sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Pero la verdad siempre sale a la luz, amigo mío. Y para Clara, eso puede ser más devastador de lo que imaginas, dijo mientras se dedicaba a prepararse para el desenlace de esta dramática revelación. Clara sintió que su corazón latía descontroladamente. La tensión era palpable, el futuro pendía de un hilo. Podría sobrevivir a esta revelación devastadora. Y mientras la sombra de su pasado se cernía sobre ella, el verdadero juego comenzaba a revelarse. Clara sintió que la atmósfera se volvía irrespirable, un frío recorrer su espalda cuando las palabras del desconocido se hicieron eco en su mente. ¿Cómo era posible que su pasado la alcanzara tan rápido? Se preguntó. Lucas, aún en el suelo, parecía disfrutar el caos y su mirada era una mezcla de derrota y triunfo. Pero el desconocido no había terminado. Tu padre es el líder de una organización criminal y no solo eso, la voz resonante fue interrumpida bruscamente por un sonido desgarrador. Un segundo disparo, esta vez no fue hacia Lucas, fue hacia el desconocido y del humo emergió una figura que todos conocían, era la madre de Clara, mamá. Clara gritó, la sorpresa transformándose en terror. Nadie esperaba verla allí, con una pistola en mano. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. La multitud se quedó en shock, temblando ante la revelación. No, Clara, no entiendes, tienes que salir de aquí ahora. Gritó la madre, avanzando hacia su hija. El sonido del caos seguía su curso, pero el tiempo pareció detenerse en ese instante. La mirada de Clara se encontraba entre la incredulidad y el reconocimiento. Debía haber algo más en juego. ¿Por qué? Balbuceó ella, confundida. Porque todo lo que creías saber sobre tu pasado es una mentira. Mi amor, ella se interrumpió, respirando profundamente como si las emociones la ahogaran. Tu padre nunca fue un criminal. Él fue forzado a escapar y ahora los que están aquí quieren matarte a ti también. La tensión se convirtió en una bomba de tiempo, ya que la multitud murmuraba y miraba a su madre con desconfianza. «Es suficiente», gritó el desconocido mientras tocaba su propio disparador. «Esto acaba ahora». Con un movimiento rápido, Clara y su madre se encontraron frente a frente, entre el fuego cruzado de lealtades y secretos. «Vete, no puedo perderte otra vez», la madre imploró, lágrimas brotando de sus ojos, reflejando el dolor de años de arrepentimiento. Clara se sacudió. «¿Qué me has ocultado?». En medio de la conmoción, Javier giró sobre sí mismo, intentando separar los hechos de la locura. «Clara, escúchala, tal vez ella tenga razón. Todo esto es un engaño». En esos momentos llenos de miedo y confusión, un tercer disparo resonó, pero esta vez no fue un disparo vacío. Una sombra oscura se deslizó hacia el grupo, sus pasos eran silenciosos y decididos. El estruendo hizo que la mayoría de los presentes se saltaran, la tensión era palpable, pero lo que siguió fue un giro espeluznante. La figura detrás de la sombra se reveló como el padre de Clara. «Clara, estoy aquí para protegerte». La multitud se congeló. Él no era un criminal, sino un hombre que había estado oculto, uno que buscaba recuperar a su hija. «Padre», Clara se vio atrapada en la tormenta de emociones, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era este realmente el hombre que había permanecido en la penumbra? Las miradas de todos cambiaron. Lucas, acostado y herido, dejó escapar una risa entrecortada. «¿Qué fue lo que esperabas, viejo? Ella nunca te querrá». Las palabras resonaron con el insulto, encendiendo la chispa del conflicto. «Cierra la boca, Lucas». La respuesta fue contundente, pero lo verdaderamente impactante fue cuando el padre extendió su mano en una señal de paz. «Todo lo que has sufrido, Clara, acabo con eso ahora. Vengo a traerte la verdad y esa verdad puede salvarnos a todos». Así, la revelación se tambaleaba entre acusaciones y verdades ocultas, pero el aire denso seguía impregnado de tensión. Las emociones hervían y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo lo que creía saber ya no tenía sentido. ¿Quiénes son realmente los buenos y quiénes los malos en esta historia? Se preguntó mientras la oscuridad de su pasado amenazaba con devorar su futuro. Mientras tanto, mirando a su alrededor, Javier alcanzó a ver la traición reflejada en los ojos del público. Podía confiar en Clara. El caos se expandía y la verdad pendía de un hilo.
Clara sintió que la atmósfera se volvía irrespirable, un frío recorriendo su espalda cuando las palabras del desconocido resonaron en su mente. Lucas, aún en el suelo, parecía disfrutar del caos y su mirada era una mezcla de derrota y triunfo, pero el desconocido no había terminado. Tu padre es el líder de una organización criminal, y no solo eso, la voz resonante fue interrumpida bruscamente por un sonido desgarrador, un segundo disparo. Esta vez no fue hacia Lucas. Fue hacia el desconocido, y del humo emergió una figura que todos conocían. Era la madre de Clara. «¡Mamá!», Clara gritó, la sorpresa convirtiéndose en terror. Nadie esperaba verla allí, con una pistola en mano. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. La multitud se quedó en shock, temblando ante la revelación. «No, Clara, no entiendes. Tienes que salir de aquí ahora», gritó la madre avanzando hacia su hija. El sonido del caos seguía su curso, pero el tiempo pareció detenerse en ese instante. La mirada de Clara se encontraba entre incredulidad y reconocimiento. Debía haber algo más en juego. «¿Por qué?», balbuceó confundida. «Porque todo lo que creías saber sobre tu pasado es una mentira». «Mi amor, ella se interrumpió, respirando profundamente como si las emociones la ahogaran. «Tu padre nunca fue un criminal. Él fue forzado a escapar y ahora los que están aquí quieren matarte a ti también». El aire tenso se volvió denso y la multitud murmulló entre sí, mirando a su madre con desconfianza. «Es suficiente», gritó el desconocido mientras se preparaba para hacer su próximo movimiento. «Esto acaba ahora». Con un movimiento rápido, Clara y su madre se encontraron frente a frente, entre el fuego cruzado de lealtades y secretos. «Vete, no puedo perderte otra vez», la madre imploró, lágrimas brotando de sus ojos, reflejando el dolor de años de arrepentimiento. Clara se sacudió. «¿Qué me has ocultado?». En medio de la conmoción, Javier, que había estado observando atónito, intentó tomar una decisión. «Clara, escúchala. Tal vez ella tenga razón. Todo esto es un engaño», pero justo en ese momento, un tercer disparo resonó, un eco ensordecedor que hizo eco en la granja. Clara se giró horrorizada y vio a Lucas. No estaba muerto. La bala le había rozado el brazo y él, medio tumbado, disparó de nuevo, esta vez apuntando hacia su madre. «Mamá, cuidado», gritó Clara, pero el tiempo parecía moverse lentamente. La madre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un nuevo estruendo resonara. Sin embargo, en un giro aún más impactante, el disparo no tuvo un destino claro. Un destello de luz cegadora llenó el aire y con un estruendo ensordecedor se escuchó el sonido de un explosivo detonando. Era como si el suelo se abriera y la granja entera estallara en una lluvia de madera y metal, lanzando a todos los presentes a sus pies. Clara quedó aturdida, el mundo girando a su alrededor. Cuando recobró el sentido, el caos reinaba. La granja estaba en llamas, el humo llenaba el aire. Miró a su alrededor buscando a Javier, a su madre, a su padre, pero no podía ver nada con claridad. El polvo y la confusión cubrían todo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Clara se giró y vio a Lucas, pero no estaba solo. A su lado, emergiendo de las sombras, estaba su verdadero padre, el líder de la organización criminal, empujándola hacia la oscuridad. «Clara, ven conmigo. Sabemos quién eres y no tienes que quedarte aquí». Las palabras resonaron como un eco en su mente. «¿Qué?», quedó paralizada, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Eres parte de algo más grande. Tu destino está aquí con nosotros», continuó su padre, mientras la multitud luchaba contra el pánico. Clara se sintió atrapada entre dos mundos. El fuego de su antigua vida y la seducción de un futuro que nunca eligió. El caos continuaba, con el grito de los heridos y las llamas iluminando la oscuridad. Clara se dio cuenta de que todos, incluidos Javier y su madre, estaban viendo la escena con miradas de horror y miedo. Las cartas se repartían de nuevo y la realidad que había conocido estaba desmoronándose. «¿Quién es realmente el enemigo?», se preguntó Clara mientras el fuego iluminaba su cara, llenando sus ojos de confusión y miedo. Solo sabía que debía elegir. Pero en medio de esa elección, el misterio de su vida pesaba más que el mismo aire que respiraba. Estaba realmente lista para enfrentarse a la verdad. ¿Qué significaría para ella, para Javier y para todos? El futuro parecía una encrucijada. ¿Tomaría el camino oscuro o lucharía por su antigua vida? Todo pendía de un hilo y el desenlace estaba más allá de su alcance. Clara sintió que la atmósfera se volvía irrespirable, un frío recorriendo su espalda cuando las palabras del desconocido resonaron en su mente. Lucas, aún en el suelo, parecía disfrutar del caos y su mirada era una mezcla de derrota y triunfo, pero el desconocido no había terminado. «Tu padre es el líder de una organización criminal, y no solo eso», la voz resonante fue interrumpida bruscamente por un sonido desgarrador, un segundo disparo. Esta vez no fue hacia Lucas. Fue hacia el desconocido y del humo emergió una figura que todos reconocieron. Era la madre de Clara.
¡Mamá! Clara gritó, la sorpresa convirtiéndose en terror. Nadie esperaba verla allí, con una pistola en mano. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. La multitud se quedó en shock, temblando ante la revelación. «No, Clara, ¿no entiendes? Tienes que salir de aquí ahora», gritó la madre, avanzando hacia su hija. El sonido del caos seguía su curso, pero el tiempo pareció detenerse en ese instante. La mirada de Clara se encontraba entre incredulidad y reconocimiento. Debía haber algo más en juego. «¿Por qué?», balbuceó confundida. «Porque todo lo que creías saber sobre tu pasado es una mentira». «Mi amor, ella se interrumpió, respirando profundamente como si las emociones la ahogaran. «Tu padre nunca fue un criminal. Él fue forzado a escapar y ahora los que están aquí quieren matarte a ti también». Justo cuando las palabras de su madre comenzaban a calar en su mente, un cuarto disparo resonó y el ruido crujió como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Clara se volvió y vio que Javier estaba en el suelo, una expresión de horror en su rostro. Era él quien había caído. La confusión se tornó en desespero cuando Clara corrió hacia él. «Javier, no», gritó, la voz quebrándose, el mundo girando a su alrededor. Pero en ese momento, una segunda explosión iluminó el cielo oscuro y el suelo tembló bajo sus pies. La granja se colapsaba y Clara sintió que su corazón se hundía. «Clara, vete», aulló su madre mientras el caos se desataba. Clara no podía pensar con claridad, sus pensamientos eran un torbellino. Miró a Javier, a su madre, a sus enemigos, todo se estaba desmoronando. Mientras la estructura se desmoronaba, una sombra oscura apareció detrás de ella. Era una figura familiar, su padre, pero no el de la imagen dulce que había guardado en su mente. Él estaba arrastrando un gran maletín detrás de él, su rostro era una máscara de determinación, de poder. «Clara, necesitas saber la verdad», gritó mientras se acercaba. Con un movimiento rápido, él abrió el maletín y lo que salió fue completamente inesperado. Una serie de documentos, pero no solo eso. Con una mano sacó una computadora portátil y con un clic, la pantalla iluminó la escena de horror. Era una lista de nombres, y entre ellos el de Javier. «Tú no lo conoces como crees», dijo en un susurro lleno de miedo. Los murmullos de la multitud se volvieron murmullos de confusión y temor. El aire se llenó de dudas. «Javier no es simplemente un granjero, él está involucrado en todo esto». «Eso no es cierto», gritó Clara, su voz llena de incredulidad, sin poder creer lo que escuchaba. «Javier ha cambiado, ¿acaso no ves? Su fortuna, su granja, todo está conectado. Él está usando la agricultura como pantalla». Las palabras de su padre golpearon como un martillo. Clara sintió que el suelo se desvanecía una vez más. Había estado enamorada de un mentiroso. ¿Acaso todo lo que había construido con Javier era solo otra máscara? Javier, aún en el suelo, se intentó incorporar. «Clara, por favor, escúchame. No puedo explicarlo todo ahora, pero te prometo que no soy como él dice». Mientras las llamas consumían su refugio, Clara sintió que se le oprimía el pecho. El aire era denso por el humo y el horror, y un nudo se formó en su garganta. La verdad la atrapaba en un remolino. Era posible que su propia vida estuviera construida sobre mentiras. «No te acerques a ella», gritó su madre, pero su padre solo sonrió, una frialdad que helaba la sangre. «Es el momento de que Clara elija su propio camino. Los secretos permanecerán ocultos si ella decide ser parte de este mundo». Las palabras flotaron en el aire, ya que todo en el entorno era un mar de confusión. Clara cerró los ojos, sintiendo el caos girar a su alrededor. Tenía que tomar una decisión. En medio del fuego, del dolor, en un instante que se sentía eterno, todo había cambiado. El amor por Javier y el lazo con su madre luchaban por su atención. ¿A quién creería? ¿Quién era realmente el enemigo? Las preguntas flotaron, collas sobre el ardor de la verdad. La granja ardía, sus muros se desmoronaban, y ella se dio cuenta de que todo lo que creía conocer estaba a punto de convertirse en cenizas. Atrapada entre su antiguo amor y el nuevo mundo que se desplegaba ante ella, Clara sintió que los cimientos de su vida se deslizaban. Podía salir de este infierno, o estaba condenada a ser parte de este ciclo de traiciones para siempre. Clara sintió que la atmósfera se volvía irrespirable, un frío recorriendo su espalda cuando las palabras del desconocido resonaron en su mente. Lucas, aún en el suelo, parecía disfrutar del caos y su mirada era una mezcla de derrota y triunfo, pero el desconocido no había terminado. «Tu padre es el líder de una organización criminal, y no solo eso», la voz resonante fue interrumpida bruscamente por un sonido desgarrador, un segundo disparo. Esta vez no fue hacia Lucas. Fue hacia el desconocido y del humo emergió una figura que todos reconocieron. Era la madre de Clara. «¡Mamá!», Clara gritó, la sorpresa convirtiéndose en terror. Nadie esperaba verla allí con una pistola en mano. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. La multitud se quedó en shock, temblando ante la revelación. «No, Clara».
No la escuches, tienes que salir de aquí ahora, gritó la madre avanzando hacia su hija. El sonido del caos seguía su curso, pero el tiempo pareció detenerse en ese instante. La mirada de Clara se encontraba entre incredulidad y reconocimiento. Debía haber algo más en juego. ¿Por qué?, balbuceó confundida. Porque todo lo que creías saber sobre tu pasado es una mentira. Mi amor, se interrumpió, respirando profundamente como si las emociones la ahogaran. Tu padre nunca fue un criminal. Él fue forzado a escapar, y ahora los que están aquí quieren matarte a ti también. Justo cuando las palabras de su madre comenzaban a calar en su mente, un cuarto disparo resonó, y el ruido crujió como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Clara se volvió y vio que Javier estaba en el suelo, una expresión de horror en su rostro. Era él quien había caído. La confusión se tornó en desespero cuando Clara corrió hacia él. Javier no, gritó, la voz quebrándose, el mundo girando a su alrededor. Pero en ese momento, una segunda explosión iluminó el cielo oscuro y el suelo tembló bajo sus pies. La granja se colapsaba y Clara sintió que su corazón se hundía. Clara, vete, aulló su madre mientras el caos se desataba. Clara no podía pensar con claridad. Sus pensamientos eran un torbellino. Miró a Javier, a su madre, a sus enemigos, todo se estaba desmoronando. Mientras la estructura se desmoronaba, una sombra oscura apareció detrás de ella. Era una figura familiar, su padre, pero no el de la imagen dulce que había guardado en su mente. Él estaba arrastrando un gran maletín detrás de él, su rostro era una máscara de determinación, de poder. Clara, necesitas saber la verdad, gritó mientras se acercaba. Con un movimiento rápido, él abrió el maletín y lo que salió fue completamente inesperado. Una serie de documentos, pero no solo eso. Con una mano sacó una computadora portátil y con un clic la pantalla iluminó la escena de horror. Era una lista de nombres y entre ellos el de Javier. Tú no lo conoces como crees, dijo en un susurro lleno de miedo. Los murmullos de la multitud se volvieron murmullos de confusión y temor. El aire se llenó de dudas. Javier no es simplemente un granjero, él está involucrado en todo esto. Eso no es cierto, gritó Clara, su voz llena de incredulidad, sin poder creer lo que escuchaba. Javier ha cambiado. Mientras las llamas consumían su refugio, Clara sintió que se le oprimía el pecho. El aire era denso por el humo y el horror, y un nudo se formó en su garganta. La verdad la atrapaba en un remolino. Era posible que su propia vida estuviera construida sobre mentiras. No te acerques a ella, gritó su madre, pero su padre solo sonrió, una frialdad que helaba la sangre. Es el momento de que Clara elija su propio camino. Los secretos permanecerán ocultos si ella decide ser parte de este mundo. Las palabras flotaron en el aire, ya que todo en el entorno era un mar de confusión. De repente, una explosión en la parte trasera de la granja hizo temblar el suelo. Clara se giró viendo cómo el granero colapsaba. En medio del polvo y el caos, una figura emergió, una mujer cubierta de hollín y con una determinación feral en su mirada. Clara retrocedió sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Sofía!», gritó la madre de Clara, reconociéndola de inmediato. Era su hermana menor, desaparecida años atrás, considerada muerta en un trágico accidente. «He vuelto para ayudarla», exclamó Sofía mientras avanzaba entre las llamas, su mirada fija en Clara. «He estado en el medio de todo esto y he descubierto la verdad». Clara sintió que el mundo se detenía. Sofía no solo había vuelto, había estado involucrada. «¿Qué sabes?», preguntó, sintiendo que el terror y la emoción se fusionaban. «Todo, papá está en peligro. Hay algo más grande que este fuego, algo que ninguna de nosotras comprende». Clara miró a su madre, a Javier y luego a Sofía. La confusión estaba alcanzando su punto máximo. «¿Qué debo hacer?», Sofía respiró hondo, el aire denso de humo la rodeaba. «Unimos fuerzas o todos caeremos. El enemigo no es lo que piensas. Las verdaderas amenazas están más cerca de lo que imaginas». Mientras el fuego iluminaba la escena, una verdad devastadora se desvelaba ante ella. Clara sabía que debía elegir, pero en medio de este caos, la revelación de su hermana la dejó paralizada. Sabía que el destino de todos dependía de una decisión, pero el miedo se cernía sobre ella, como las llamas que devoraban la granja. ¿Quién es realmente el enemigo?, se preguntó Clara, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Podía confianza en su hermana. El futuro no solo dependía de su elección, sino también de la sorprendente revelación que había sacudido su vida en un instante. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre, y el fuego no era el único enemigo que debía enfrentar. Clara sintió que el aire se volvía denso, un frío recorriendo su espalda mientras su hermana, Sofía, la miraba con esos ojos llenos de secretos. «Clara, ven», gritó, pero Clara seguía paralizada, su mente aturdida. Sofía estaba viva después de todo. «La verdad está aquí y no tenemos tiempo».
La urgencia en la voz de Sofía resonó, empujándole a moverse, a tomar decisiones. ¿Qué tienes que decirme? Clara preguntó, buscando respuestas, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No podemos quedarnos aquí, la granja está por caer. Él no es quien crees y todo esto es una trampa. Sofía miró hacia el exterior, donde la oscuridad se cernía como un espectáculo aterrador. Clara sintió un sudor frío deslizarse por su frente. Javier, susurró, pero se detuvo. Lo último que quería era involucrar a Javier en este lío. Él estaba herido, y entre ese caos, su madre y su padre parecían estar perdidos en sus propias batallas. Todo a su alrededor parecía cobrar vida, las llamas danzando en la penumbra, iluminando los rostros llenos de miedo. La multitud murmuraba, susurros inquietantes llenando el aire pesado, como si todos supieran algo que ellos ignoraban. ¿Quién es el enemigo?, se preguntó una vez más, la angustia atormentándola. Un grito desgarrador rompió la niebla de confusión. Clara. Era Javier intentando levantarse del suelo, su rostro desencajado, cubierto de polvo y sangre. No te acerques a él. Su voz, llena de dolor y desesperación, resonó con una intensidad que la sacudió hasta la médula. Su instinto fue ir a su lado, aunque todo en ella gritara que debía huir. No, no dejes que pase. No podemos confiar en él. La explicación de su madre se desvaneció entre los gritos y el ruido. Clara estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades llenas de peligros y traiciones. De repente, algo cayó del cielo, como si el universo se inundara de revelaciones explosivas. Un objeto brillante se precipitó, estallando en el suelo con un estallido sordo que resonó en el aire espeso. La multitud gritó, pero todo sucedió en un instante fugaz. Los ecos de la explosión se combinaron con la confusión de la escena. Clara, en un movimiento instintivo, giró su rostro hacia su madre y Sofía, pero en lugar de las respuestas que buscaba, encontró el horror. Las miradas de todos convergieron en el suelo. Una sombra que una vez había sido un pilar de su vida ahí yacía, paralizada. Era un documento, un informe que había volado a sus pies. Y Clara comprendió de golpe. El papel, cubierto de secretos, revelaba algo que heló su sangre, un listado de identidades, entre ellas el nombre de su madre junto al de Javier. Su piel se erizó y la carga de su mundo se desmoronó como un castillo de naipes. «Eres parte de un juego, Clara», dijo su hermana con voz temblorosa, arrastrándola a un espacio fuera del tiempo. «Siempre lo has sido», la verdad la perforó como un rayo. «Tu madre no es solo tu madre, es la cabeza de una red que ha manipulado todo desde la sombra. Este era su plan». Las palabras cayeron como un peso, aplastando cada una de sus creencias. Los murmullos de la multitud se intensificaron, el miedo se volvió denso como la niebla. Clara sintió el mundo retemblar como un eco de su propia confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el horror abriéndose paso en su pecho. «Y tú», Sofía miró con fuego en los ojos, «tienes que decidir ahora. No solo tu vida está en juego, sino el futuro de todos los que amas». Las llamas lamieron cada rincón, como si el fuego mismo reclamara la verdad oculta. De repente un nuevo disparo sonó y el caos se desató de nuevo. Esta vez era otra figura que desde las sombras se lanzó hacia el grupo, un hombre que nadie había visto antes con una chaqueta oscura. «¡Basta!», gritó y con un movimiento lanzó un dispositivo que dejó a todos atónitos. La multitud se congeló y Clara, aturdida, se sintió atrapada entre el pasado y el futuro. Todo lo que conocía estaba en juego y en ese instante la única certeza era el fuego y el caos que rodeaba sus vidas. ¿Puedes confiar en los que amas? ¿Qué significaba esa decisión? La batalla aún no había terminado. Clara sintió que el aire se volvía denso, un frío recorriendo su espalda mientras su hermana, Sofía, la miraba con esos ojos llenos de secretos. «Clara, ven», gritó, pero Clara seguía paralizada, su mente aturdida. Sofía estaba viva después de todo. La verdad está aquí y no tenemos tiempo. La urgencia en la voz de Sofía resonó, empujándole a moverse, a tomar decisiones. «¿Qué tienes que decirme?», Clara preguntó, buscando respuestas, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí, la granja está por caer. Él no es quien crees y todo esto es una trampa». Sofía miró hacia el exterior, donde la oscuridad se cernía como un espectáculo aterrador. Clara sintió un sudor frío deslizarse por su frente. Javier, susurró, pero se detuvo. Lo último que quería era involucrar a Javier en este lío. Él estaba herido, y entre ese caos, su madre y su padre parecían estar perdidos en sus propias batallas. Todo a su alrededor parecía cobrar vida, las llamas danzando en la penumbra, iluminando los rostros llenos de miedo. La multitud murmuraba, susurros inquietantes llenando el aire pesado, como si todos supieran algo que ellos ignoraban. «¿Quién es el enemigo?», se preguntó una vez más, la angustia atormentándola. Un grito desgarrador rompió la niebla de confusión. «Clara». Era Javier intentando levantarse del suelo, su rostro desencajado, cubierto de polvo y sangre.
No te acerques a él. Su voz, llena de dolor y desesperación, resonó con una intensidad que la sacudió hasta la médula. Su instinto fue ir a su lado, aunque todo en ella gritara que debía huir. No, no dejes que pase, no podemos confiar en él. La explicación de su madre se desvaneció entre los gritos y el ruido. Clara estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades llenas de peligros y traiciones. De repente, algo cayó del cielo, como si el universo se inundara de revelaciones explosivas. Un objeto brilló y se precipitó, estallando en el suelo con un impacto que sacudió todo. La multitud gritó, pero todo sucedió en un instante fugaz. El eco de la explosión se mezcló con el caos. Clara, en un movimiento instintivo, giró su rostro hacia su madre y Sofía, pero en lugar de las respuestas que buscaba, encontró el horror. Las miradas de todos convergieron en el suelo. Una sombra que una vez había sido un pilar de su vida ahí yacía, paralizada. Era un documento y cuando se abrió, las palabras impresas revelaron secretos devastadores. Esos no son solo nombres, murmuró Sofía, volviendo el rostro hacia el documento lleno de información. Clara, esto es una lista de todos, involucra incluso a Javier, todos están conectados. Clara sintió que el mundo se detenía, un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó intentando comprender. No puede ser, él me ama, pero en su corazón la duda empezaba a crecer como una sombra que se cernía sobre ella. Escucha, el verdadero enemigo somos nosotros mismos, continuó Sofía en un susurro, su mirada llena de desesperación. Todo esto es parte de un juego donde cada uno de nosotros tiene un papel. Yo no vine sola. ¿Qué estás diciendo? Clara apenas podía procesarlo. En ese instante, Sofía se apartó, formando un espacio para que entrara una mujer de pie al borde de las llamas. Clara entreabrió los labios al reconocerla. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo», dijo la mujer con voz temblorosa, su expresión una mezcla de incertidumbre y determinación. «Soy la madre de Javier». El aire se volvió irrespirable. «Que no puedes estar aquí. Está en peligro. Sé lo que le has contado a Clara, Sofía. Lo sé todo», dijo la madre de Javier. «Todo lo que ha pasado ha sido por una razón. Clara, necesitas saber quién realmente eres». Sus palabras resonaron como un eco de fuego que entrelazaba pasado y presente. ¿Qué quieres decir? Clara apenas podía coordinar sus pensamientos, sus emociones desbordándose. Tu verdadero padre no es solo un criminal. Es el brazo derecho en esta guerra. Y tú, Clara, eres parte de una profecía que puede cambiarlo todo, continuó la mujer, su mirada fiera como el mismo fuego que les rodeaba. Tienes que elegir, pero escoge con sabiduría. La vida de muchos dependerá de ello. Clara sintió cómo sus piernas empezaban a tambalearse. En ese momento, todo parecía girar fuera de control. La verdad latente, los secretos que habían permanecido ocultos, la traición se cernía como un manto sobre ellos. Podría confiar en ella, en su hermana, en Javier cuya vida pendía de un hilo. La batalla no había hecho más que comenzar, y en esa elección el destino de todos estaba esperando. Mientras los ecos del pasado resonaban, Clara sintió que la verdad la envolvía, desnudando cada rincón de su vida. «¿Qué haré?», preguntó a través de las llamas, el dolor en su pecho apretando como una soga. En medio de la confusión, el futuro se tornaba incierto, y el verdadero horror de lo que se avecinaba ahora amenazaba con consumir a todos. Clara sintió que el calor denso del fuego la abrazaba con cada repentino resplandor. Sus ojos se encontraron con los de su hermana Sofía, que parecía un faro en medio de la tormenta. «No tenemos tiempo, debemos actuar ya», gritó atrapando la atención de todos a su alrededor. «¿Qué hacemos?», preguntó Clara, la incertidumbre nublando su mente. Javier estaba en el suelo, herido y aturdido, el horror en su rostro hacía que su corazón se encogiera. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, Sofía se lanzó hacia su hermana, atrapándola en un abrazo. «Debemos unir fuerzas, Clara. Lo que se avecina es más grande de lo que podemos imaginar». La multitud murmuraba, y los rostros llenos de miedo y confusión reflejaban el caos que se cernía sobre ellos. «Unidos podemos enfrentarlo», exclamó la madre de Javier, su voz firmemente plantada en la realidad. «No se trata solo de ustedes, todos estamos en peligro». Pero la tensión era palpable, como un hilo delgado, listo para romperse. El sonido de las llamas devorando la granja resonaba como un eco de su propia lucha interna. «¿Y si toda esta mentira se ha tejido a nuestro alrededor?», pensó Clara, con el nudo de terror creciendo en su pecho. De repente se escuchó un crujido intenso. Una parte del techo se desplomó y todos gritaron. Clara sintió que el tiempo se congelaba mientras la nube de escombros caía. Sofía la agarró del brazo. «Vamos». En un instante fugaz corrieron hacia la salida, dejando atrás todo lo conocido, arrastradas por la marea del desastre. Mientras atravesaban el umbral, el aire fresco golpeó sus rostros.
La noche era oscura, pero la luz del fuego iluminaba sus miradas resueltas. Clara se giró buscando a Javier, que yacía en el suelo luchando por levantarse. «Javier», gritó ella, pero el caos nublaba sus palabras, haciendo eco en su mente. «Levántate». Él levantó la mirada intentando sonreír a pesar del dolor. «Clara, no te preocupes, salen de esta juntos». Pero lo que vio en la mirada de Javier la detuvo en seco. La duda lo consumía. Fue un instante, pero lo sintió. «No puedo dejar que esto nos separe», pensó Clara. «Es la hora, Clara. Debemos enfrentarlos», gritó su madre, y en ese momento todo cobró sentido. La verdad era su única aliada. Uniendo sus fuerzas, los cuatro se apegaron entre un halo de luz y fuego mientras corrían hacia la oscuridad, dispuestos a desentrañar el caos que amenazaba con consumirlos. Mientras tanto, Lucas se movió entre la confusión, quejándose de su dolor, y esos ojos marrones que antes eran arrogantes, ahora reflejaban temor. La ambición lo había llevado a un punto sin retorno, lo que lo hacía un rival peligroso. «No piensen que se van a salir con la suya», gritó su voz temblorosa. «Lucas, la batalla no es con nosotros, sino con aquellos que manipulan desde las sombras», respondió Clara. La determinación en su voz se alzó como una bandera. Era su momento. El pasado no podía seguir definiéndola, no podía huir más. Las llamas comenzaron a drenar su furia y el crepitar del fuego resonaba como un latido en sus oídos. Con el apoyo de Javier, de su madre y de Sofía, Clara dio un paso firme hacia adelante, enfrentando a su destino. En ese instante de revelación, el aire enrarecido se despejó. «Todo ha cambiado», exclamó Sofía, como si hubiera tocado la esencia misma de la verdad. Clara sintió que esa chispa encendía el camino hacia un futuro nuevo. Justo cuando pensaban que todo podía calmarse, un rayo de luz rasgó el horizonte. Era el amanecer y el resplandor del nuevo día asomaba entre las nubes. Clara se giró para ver a su familia y a Javier. Ellos eran su luz, su refugio. No importa lo que venga, juntos somos más fuertes. Pero la pregunta siempre latente persiste en su mente. ¿Estaría realmente lista para aceptar su destino? El futuro podría ser oscuro, pero llegaría con una nueva esperanza, un nuevo comienzo que apenas comenzaba a presentar su forma. Y mientras se alejaban, sintiendo el calor del nuevo día en sus rostros, Clara sabía que su historia no terminaba ahí. La verdad era un fuego implacable que ardía dentro de ella. Podía transformarse en algo que las llevara a la victoria. Ahora tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final porque queremos saberlo todo. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que no esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar al canal.